de acción de gracias. En el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, Dios dio instrucciones a su pueblo, al pueblo de Israel, de que ofrecieran sacrificios. Y entre otros había un sacrificio como una ofrenda de paz, había un sacrificio o como una ofrenda por el pecado también, una ofrenda expiatoria, el holocausto, donde se quemaba toda la ofrenda, no se agarraba nada, era ofrecerlo al Señor. Y había una ofrenda, un sacrificio que era de acciones de gracias. Entonces quisiera que reflexionemos el día de hoy, porque este mes o esta semana, lo que se conoce como acción de gracias, en el libro de Levítico, Dios estaba dando instrucciones a su pueblo acerca de estas ofrendas o de estos sacrificios que Él pedía de su pueblo, de los israelitas. Y en Levítico 7:12 dice algo interesante, ahí está en la pantalla, dice: si se ofreciere ese sacrificio o esa ofrenda en acción de gracias, ofrecerá, y le daba instrucciones por sacrificio de acción de gracias, tortas, dice, sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina, frita en tortas amasadas con aceite. Ahora es interesante porque en esta escritura, que se escribió aproximadamente 4000 años antes de que viniera Jesucristo a este mundo. Ustedes saben que estamos en el año 2016 y lo correcto es DC, porque es después de la venida de Cristo Jesús a esta tierra. Entonces, más o menos aproximadamente 4000 años antes de Cristo, Dios escogió a un pueblo, a los israelitas, y les dio instrucciones acerca de los sacrificios que debía de ofrecer. Jehová Dios, el creador de los cielos y de la tierra, le está dando a su pueblo Israel instrucciones. O sea, Dios le pide lo que deben de hacer, y entre otras leyes de sacrificios, Dios incluyó instrucciones acerca del sacrificio de acción de gracias. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le da instrucciones de este sacrificio especial de acción de gracias? ¿Saben por qué, hermano? Porque simplemente Dios sabía que el ser humano sentiría la necesidad de dar gracias. Dios es el que creó a los seres humanos. Y Dios sabía que el ser humano que Él mismo había creado, había hecho en esta tierra, dentro de su corazón, tal vez el chip con el cual ya formó Dios al hombre, dentro del corazón del ser humano, no sin distinción de si es cristiano o no es cristiano, sin distinción de si cree en Dios o no cree en Dios, pero dentro del ser humano, en su corazón, Dios había puesto ese deseo de expresar acciones de gracias. Cuando Dios creó a Adán y Eva, que son los primeros seres humanos en este planeta Tierra, Adán y Eva, Dios los creó con esa virtud de expresar gratitud, de dar gracias cuando ellos recibieran algo que sentían que no lo merecían. Y ese es el sentimiento que nace de todos los seres humanos, hablando en términos generales. Todos y cada uno de los seres humanos venimos de Adán y Eva. Y otra vez quiero decir esto: no importa si crees en Dios o no crees en Dios, la verdad es verdad, y no cambia el hecho de que tú vienes de Adán y Eva, aunque seas ateo, evolucionista, o adores a Satanás o a la Santísima Muerte. No importa nada de eso, tú vienes de Adán y Eva. Y el sentimiento de desear dar gracias es algo natural en el ser humano, sin importar la religión, tanto ateos como los que no creen en Dios. Podríamos decir que prácticamente todo ser humano alguna vez en su vida ha sentido, ¿cierto? Ha sentido el deseo de decir gracias,
de cuando alguien hace algo en favor de uno y que uno siente no merecerlo. Gracias. Ahorita, hermano, estaba yo aquí parado y nuestra hermana Lupe sentí que exageró. Pero me sentí muy pequeñito al decir que ella no conocía la humildad hasta que me conoció a mí. Ok, hermano, no saben el impacto en mi corazón, y doy gracias a Dios por lo que ella dice, y me motiva a seguir hablando, a tener una actitud de humildad, porque últimamente la humildad es algo que tú y yo escogemos, simplemente. Pero, ¿qué sentí yo aquí? Yo dije, gracias, yo doy gracias, Señor, porque al menos una hermana piensa eso de mí, no sé, mi esposa. No, fíjense, hermano, se pueden reír realmente. Hago chistes que no tienen chiste, ¿verdad? Entonces, vean, cada vez que el hombre, el ser humano, experimenta ese sentimiento de dar gracias, está confirmando la creación de Dios. Porque Dios nos hizo con esa virtud. Cada ser humano, ese sentir de agradecer, de dar gracias, no tiene ninguna base cuando pensamos en la teoría de la evolución, cuando pensamos en el ateísmo, que niegan la existencia de Dios, o que piensan que, ustedes saben que el ser humano evolucionó de una larva, después por un proceso de animales, el simio, y de ahí salimos nosotros. No tiene fundamento ese sentir de dar gracias, porque entonces tendríamos que empezar a preguntar, ¿cierto? ¿Cuándo el simio en evolución empezó a sentir el deseo de dar gracias a la changa, ¿no? Al gorila que está al lado de él? O sea, eso no hace sentido, pero nosotros, los que creemos en la verdad de la palabra de Dios, no tenemos problema en explicar por qué el ser humano quiere muchas veces decir gracias. ¿Saben por qué? Porque somos creación de Dios. Y en Dios fue el que puso en nosotros ese sentir. Y una vez más, indistintamente si uno cree en Dios o no. Entonces la pregunta, leí un pensamiento en el internet que decía más o menos así, más o menos decía, pobres los que no creen en Dios, pues no saben a quién expresar sus acciones de gracias. ¿Y no les parece interesante? El ateo, el evolucionista, nadie hay allá afuera. No existe nadie, simplemente estamos aquí por pura casualidad, como decimos en mi tierra, por pura chiripa, no sé cómo le dicen ustedes, chiripa, casualidad, nadie tuvo intención de formarnos en esta tierra, entonces no hay nadie allá afuera, no hay un ser supremo para dar gracias. ¿Y qué pasa cuando a ese ateo hace alguien un gran favor y quiere decir gracias? ¿A quién le da las gracias? No tiene, pobrecito. Es interesante porque tal vez lo único que puede decir es estoy agradecido por, ¿cierto? Y ustedes lo que me han escuchado antes, hermanos, hablar de la gratitud a Dios, y esto es algo que yo creo basado en la Biblia, pero no deja de tener mi punto de vista personal. Hay una gran diferencia entre decir I am grateful for, yo estoy agradecido por, o decir yo le doy gracias a Dios por. Hay una gran diferencia cuando decimos I am grateful for, estoy agradecido, el énfasis cae en mí. Miren, yo soy una persona agradecida y yo estoy agradecido por mi papá, por mi mamá. Pero bíblicamente, si somos creación de Dios y creemos o entendemos lo que las Escrituras hablan, toda buena dádiva, todo regalo perfecto viene del Padre de la luz, de Dios. Entonces no tengamos miedo ustedes saben, estamos viviendo en una sociedad que habla políticamente correcta. Es decir, no quiere ofender a nadie, pero no tengan miedo de decir yo le doy gracias al Señor Jesucristo, que es el Dios creador del universo, por mi mamá, por mi papá, por todo lo que Él me da. Da gracias a alguien, porque ese alguien es Dios, es nuestro Señor, y Él te está escuchando. No nada más decir yo siento gratitud en mi corazón, pero sí, siéntelo y puedes decir eso, pero últimamente dale gracias al único que merece las acciones de gracias, que es nuestro Dios, el Dios del universo.
Cuando entonces creemos y confiamos que las Escrituras dicen la verdad, que Dios creó a la raza humana, de una manera natural fluye en nosotros ese sentimiento de expresar gratitud, de dar gracias a Dios. Los hijos de Dios podemos dirigir nuestra gratitud, al Dios de los cielos, y nosotros los creyentes estamos plenamente convencidos de que cada palabra que decimos de gratitud al Señor, Él nos está escuchando. No es una posibilidad, no es una ojalá y me escuche Dios, no, si cuando tú te acercas al Dios del universo en el nombre de Cristo Jesús, es decir, aparte de los méritos de su Hijo Cristo Jesús, no te puedes dirigir a Dios. Te puedes en el sentido de que si quieres lo haces, y ese es el asunto. La raza humana, muchos simplemente piensan que directamente tienen esa libertad de decir Dios, 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 pero saben que bíblicamente, aparte de Cristo Jesús, tú no puedes acercarte al Dios creador. Jesucristo es la razón por la cual un ser humano puede en verdad tener acceso libre al trono del Dios del universo. Y en el nombre de Jesucristo damos gracias a Dios y oramos. Y Cristo Jesús, aparte de su Hijo, prácticamente no hace nada. Eso es. Ahora, Dios puede honrar la sinceridad de un ser humano que está tratando y dirigiendo Dios, Dios. Dios lo puede honrar, hermano, pero últimamente ese ser humano, quien quiera que sea, necesita entender que aparte de Cristo Jesús no hay esperanza para la raza humana. Si Dios te escucha, aunque tú no digas en el nombre de Cristo Jesús, ¿sabías tú que bíblicamente Dios escucha al ser humano? Es porque Cristo Jesús nos vino a redimir por la obra de Cristo Jesús. Por eso nosotros al orar, hermano, conociendo la verdad, no decimos en el nombre de Jesucristo, amén, al final, como una fórmula, ¿no?, para terminar nuestra oración. En Cristo Jesús, amén. No, hermano, es porque solamente por los méritos de Jesucristo es que el ser humano tiene acceso a Dios, y es que Dios se digna escuchar al ser humano. Quita el sacrificio de Cristo Jesús y ¿sabe lo que queda? Un Dios perfectamente santo, justo, perfecto, un Dios eterno, soberano, que justificadamente Él puede odiar no solamente al pecado, sino al pecador. Quiten a Cristo, bueno, queda ese Dios soberano, creador de los cielos y la tierra. ¿Y saben quién queda? Un miserable ser humano podrido en pecado, lleno de maldad, corrupto hasta las agallas. ¿Saben lo que queda? Un ser humano que, de acuerdo al profeta Jeremías, dice: engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Quita a Cristo Jesús y eso es lo único que queda. No hay esperanza de que un ser humano se dirija a ese Dios creador santo, santo, santo y justo y verdadero. No hay manera, solamente por Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús vino a morir por todos los errores, por todos los pecados, por todas las equivocaciones del ser humano en conjunto, de la raza humana. Hace 2000 años, ustedes saben, Jesucristo vino a este planeta Tierra, vivió una vida perfecta para cumplir toda la ley de Dios del Antiguo Testamento, para que nosotros no sigamos perdiendo el tiempo tratando de hacerlo. Pero Él sí es el único que pudo haber cumplido la ley de Dios. Él vivió la vida cristiana perfecta. Y al final de su tiempo en la tierra, Él sufrió por nosotros, la raza humana, cargó todo el pecado que la raza humana merecía. Él lo cargó, y ¿saben qué dijo? It is finished, it is done, consumado es, todo está terminado. Cumplió la ley y cargó con el pecado de toda la humanidad. Y decimos: amén, bendito sea el Señor, porque ahora está, Dios nos ve a la raza humana perfectamente perdonados, porque lo ve a través de lo que hizo Cristo hace 2000 años. Ahora alguien dice: entonces, pastor, todos somos salvos porque ya estamos perdonados. La respuesta es no, eso no enseña la Biblia. El perdón de pecados no es salvación.
Eso tristemente es lo que muchas iglesias enseñan. Perdón de pecado es salvación. De hecho, la invitación a la persona que no es cristiana le dice: ven y pídele perdón a Dios, que te perdone tus pecados. Y la gente se va muy contenta porque recibió el perdón de pecados. Pero el perdón de pecados solo no es salvación. Eso sucedió en la cruz, pero Cristo resucitó al tercer día. ¿Por qué piensan que Cristo resucitó al tercer día? Después de haber perdonado la maldad de la raza humana, porque Dios dijo: no, lo tengo que perdonar. O sea, no iba a haber un ser humano que actuara perfectamente y que se mereciera la salvación. Dios dijo: no, esta raza humana la tengo que perdonar toda, de una vez por todas. Y lo hizo cuando Cristo murió. Pero Jesucristo resucitó de entre los muertos para ofrecer salvación y vida eterna a todo el que quiera recibir. En la cruz la raza humana fue perdonada, y eso no es salvación. Salvación tienes que recibir a Jesucristo, y solamente en Jesucristo hay perdón de pecados. Pero el objetivo de la salvación no es recibir el perdón de pecados, recibir la vida que Cristo te da. En Cristo Jesús hay salvación de la condenación eterna, pero en Cristo Jesús está la vida eterna, y eso se vive aquí y ahora. No tenemos que esperar hasta que muramos para recibir la vida eterna. La vida eterna es la calidad de vida que tú, cualquiera de los seres humanos puede empezar a experimentar desde el momento que se arrepiente de su incredulidad, de quién es Jesucristo en verdad. Es el Hijo del único Dios vivo y verdadero. Jesucristo es el redentor de la raza humana, de la humanidad. Jesucristo, el cristianismo no es una religión, lo hemos dicho muchas veces. Mucha gente se une al cristianismo como una nueva religión. Pertenecían a una religión y después escucharon la religión cristiana y les gustó y se unieron a otra religión. Eso no hace diferencia. Si se une uno al cristianismo como una religión y para empezar a obedecer la Biblia, ahora yo soy cristiano y todo lo que dice la Biblia lo tengo que hacer. No, eso no es el cristianismo. El cristianismo es cuando un ser humano reconoce que Cristo es el Hijo de Dios, que naciste por Adán y Eva muerto en pecado, estás muerto, no tienes relación con Dios, naciste con una identidad de pecador, de pecadora. Por eso es que el ser humano peca, porque es pecador, esa es su identidad. Naciste y empezaste a ser controlado por la mentira del mundo, de Satanás, de tu carne, y naciste con un destino que es condenación eterna, sin Dios, infierno. Cuando uno reconoce eso y reconoce que en Cristo Jesús todo eso se termina y cambia, y dice: Señor Jesucristo, yo me arrepiento y creo hoy, yo creo que tú en verdad eres el Hijo del único Dios vivo y verdadero, y me rindo a ti, Señor, rindo mi vida entera. Controla, ven y hazme una nueva criatura. Y adivinen que en ese momento, cuando el ser humano con sinceridad clama al Señor, el Espíritu Santo de Dios viene a implantar nueva vida a ese individuo, quien quiera que sea. Nueva vida es la calidad de vida, la vida de Dios. Y en ese momento tú eres puesto en el cuerpo de Cristo Jesús. Tenemos que creer la Biblia, hermanos. Nosotros, los hijos de Dios, cuando clamamos a Dios o le decimos acciones de gracias o pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y Dios nos escucha. Eso está en las Escrituras. El Dios del universo escucha tu gratitud y la acepta y se complace contigo. Cuando tú, como un hijo de Dios, das gracias a Dios, estás reconociendo algunas de las virtudes o de los atributos de Dios. Piensen en esto: cuando yo decimos: Dios, te doy gracias, ¿sabes? Que estás reconociendo que Él es el creador y que tú eres una criatura. Reconocemos que tú dependes de Él, Él no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él. Reconoce que tu existencia en esta tierra, tú se la debes a Él. Reconoces que Él es el que en su gracia y amor te provee todas las cosas buenas que disfrutas. Y recuerden que comparados con el resto del mundo, puro rico hay aquí, y hablando materialmente, hermanos, incluyendo
incluyéndome a mí, no veo a ningún pobre de acuerdo a la pobreza mundial. Todos nosotros, todos somos ricos, hablando financieramente y materialmente. Acuérdense, en comparación con lo que es la pobreza alrededor del mundo, todos tenemos razones de sobras para decir: Dios, muchas gracias, Señor, muchas gracias. En Levítico 22 dice esto también, hermano, hablando de las instrucciones, dice: y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. ¿Qué era lo aceptable? Bueno, de acuerdo a como Dios les dijo que lo debían de hacer. Dios, por ejemplo, cuando recibía un sacrificio de una ovejita, de un corderito, Dios decía: tiene que ser de un año, tiene que ser sin defecto, perfecto. No que al corderito le falta la cola, o una oreja, o una patita quebrada. No se atrevan a ofrecer eso al Dios santo y justo y perfecto. Dios dijo exactamente. Ahora, tristemente, de acuerdo a la historia eclesiástica, empezó la gente muchas veces a ofrecerle cualquier animalito al Señor. Un corderito, pero flaco o con la patita quebrada, y eso Dios lo detestó. Entonces, aquí en la pantalla dice: lo sacrificaréis de manera que sea aceptable al Señor. El sacrificio de acción de gracias debía ser, de hecho, de una manera que fuera aceptable, es decir, agradable. Dios no quería que ellos, la gente, simplemente siguieran lo que Él decía de una manera rutinaria o porque así se tiene que hacer. Te doy gracias, Señor. Ay, gracias a Diosito, ¿no? Gracias a Diosito, todo sale bien. Pero realmente, realmente estás diciendo gracias a Dios, estás realmente reconociendo que todo lo que sucedió en tu vida es gracias a la misericordia de Dios. Una manera agradable, aceptable, hermanos, de las acciones de gracias o del sacrificio al Señor es: hazlo con sinceridad, hazlo de corazón honesto, sincero. No caigamos en la rutina, nada más de hacerlo porque pues así se tiene que hacer. Ofrecer acciones de gracias a Dios no se trata simplemente de decir algo así como muy rápido, nada más. ¿Por qué no ser más específicos, cierto? Cuando demos gracias al Señor, ¿por qué no ser más específicos? ¿Por qué no detenernos un momento y expresar claramente la razón por la cual le estás dando gracias a Dios? He visto, honestamente, hermano, dar gracias a Dios a creyentes en un suspiro. Ninguno de ustedes, ¿ok? Y estoy diciendo la verdad, ninguno de ustedes. Pero hay personas que dan gracias a Dios en un suspiro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y pum, vámonos adelante, ¿no? Cuando vamos a comer. Ahora, no estoy diciendo, hermano, necesariamente que tienes que cerrar tus ojos, que tienes que hablar con una voz muy religiosa y seguir todas esas cosas. No, pero lo que estoy diciendo es que realmente, digamos, un poco más específico, ¿por qué le estás dando gracias a Dios? Si le estás dando gracias a Dios, no creo que te doy gracias a Dios, te doy gracias, Padre, por todas las cosas. Pues sí, incluye todo, pero ¿por qué no? Señor, gracias porque hasta el día de hoy no me he enfermado. Porque tú, Padre, me has dado salud. O Señor, porque a pesar de que estoy enfermo, Padre, de todas maneras puedo caminar, y puedo ver, y puedo oír. Señor, gracias te doy, Dios, por mi papá, porque a pesar de lo cabezón que es, bueno, eso se lo dejo a la esposa, ¿cierto? La esposa que puede decir: Señor, gracias por mi esposo, Señor, a pesar de que es a veces cabezadura, pero Dios ahí está, fiel y proveyendo por la familia. Señor, gracias te doy por mis hijos. Gracias, Señor, por esta casita. Estamos rentando, pero, Señor, gracias por la salud, gracias por el trabajo. Más específico, hermano. Ser específico en nuestra gratitud al Señor. Primera de Crónicas. Recuerden que el rey David quería construirle, antes del rey David, hermanos, Dios vivía en una tienda. La gloria Shekinah del hebreo habitaba o moraba en una tienda de campaña. Eso era la tienda o el templo de reunión, pero era una tienda prácticamente. Ahí se manifestaba Dios. Pero el rey David quería construirle un templo, es decir, la tienda
Cada vez que se movía el pueblo de Israel, la tribu de Leví era encargada de tener que desarmar toda la tienda. Hermanos, cortinas pesadísimas, las barras pesadas que tenían oro, todo, el arca del testimonio, todo. Y era una celebración, era una procesión, cantores adelante, cantores atrás, los levitas cargando el templo tenían que marchar. Y después llegaban a un lugar donde Dios les decía, ok, aquí se van a quedar, a armar otra vez el templo. Pero el rey David quería hacer algo fijo. Porque ya habían entrado a la tierra prometida, entonces ya para que descansaran. A David no se le permitió construir el templo al Señor. ¿Saben a quién se le permitió? Salomón. A Salomón, hijo del rey David. Salomón le construyó el templo al Señor, pero entre otras cosas, vean que Dios le está diciendo, en este templo, ahí me voy a manifestar. Cuando venga una gente y clamen a mí, yo los voy a escuchar. Cuando me ofrezcan sacrificio, yo los voy a recibir. David, el rey Salomón, también estaban hablando a la congregación. Pero una de las cosas en 1 Crónicas 23:30 dice, y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Está hablando, hermanos, de los levitas. Los levitas, los sacerdotes, tienen que estar ahí todos los días. Tienen que ayudar, tienen que estar parados. ¿Quién viene a dar gracias? Y el pueblo de Israel todos los días iba a dar gracias. Todos los días había gente dando gracias al Señor. Ahí estaban los levitas, hermanos, para asistir, para ayudar cada mañana a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y también por la tarde, es decir, a levantarse y a acostarse, al iniciar el día, al terminar el día, el pueblo del Señor daba gracias a Dios. Estoy diciendo, hermano, ahora acuérdense que eso es Antiguo Testamento, una nación, el pueblo de Israel, el templo que estaba ahí, tenía que haber sacrificios, tenía que haber sacerdotes. No lo hacemos legalistamente. Algunos piensan que todos los cristianos el día de hoy que vivimos después de la cruz, en el nuevo pacto, que es pacto de gracia, por fe en Cristo Jesús, dicen, los cristianos tienen que levantarse y orar. La Biblia no enseña eso, hermano. Escuchen, ellos lo hacían así porque el Señor en el Antiguo Testamento así les pidió, y nosotros no caemos en el legalismo, es decir, te levantaste y no oraste, vas a ver cómo te va a ir tu día. Tristemente hay gente que cree eso, sinceros, pero están en un error. Y me han dicho, pastor, si yo no oro en la mañana, todo me sale mal en el día. Eso, hermano, no viene en la Biblia. Ustedes pueden imaginarse a Dios, hermano, esta vez, a ver quién se levanta y no ora. Te levantaste y mira, te vas rapidito al trabajo, ahora te voy a hacer un desastre en tu vida. Ese no es Dios de la Biblia, hermano. Lo que sí es, estás agradecido con el Señor. Si quieres hacer en la mañana, está bien. Pero no que tienes que hacerlo, porque si no va a estar desagradable delante de Dios. Si quieres hacer en la tarde, está bien, lo puedes hacer. Si quieres hacerlo mañana y tarde, está bien. Pero no lo hagas de una manera legalista, pensando que así lo tienes que hacer, y todo aquel que no lo hace así como yo en la mañana, está mal delante de Dios. Escuchaba a este pastor hablándole a jóvenes, y él lo dijo, hermano, yo estuve ahí diciendo, todos los cristianos tenemos que orar 2 horas todos los días en la mañana. Y pero él, ¿por qué lo hace? Y dijo, yo me levanto a tal hora, a las 4 de la mañana, y 2 horas oro. Pero él decía, todos los cristianos tenemos que orar al menos 2 horas en la mañana. Eso es legalismo. Y yo no sé si quería apantallar a los pobres. Imagínense cómo se sentía el que ora 15 minutos nada más, o 5 minutos, o al que ni ora en la mañana, o lo hacen a mediodía o en la tarde. Cierto, qué miserable, qué culpable se ha de sentir, pero eso no es palabra de Dios. Lo que estamos hablando es de dar gracias al Señor, dar gracias al Señor. Lo que Dios busca en nosotros es un corazón agradecido, sincero, que muestre su gratitud sin que lo estén obligando o amenazando para hacerlo. ¿Qué sentido tiene que lo hagan? Porque piensan que si no lo hacen, Dios los va a castigar o le va a hacer un desastre su vida.
No tiene sentido, hermano. Lo estás haciendo nada más por pura obligación o por miedo a lo que te puede pasar durante el día. Ese Dios no es el Dios de la Biblia, hermano. Dios sí busca gratitud. La acción de gracias que agrada a Dios no es la que se hace por obligación, sino la que se hace voluntariamente. Voluntariamente, que nazca de tu corazón. Ahora, tal vez alguien podría decir o usar esto como una excusa para no dar gracias a Dios. ¿Cierto? Esta misma declaración que acabo de hacer, la acción de gracias debe de ser de voluntariamente. Alguien lo puede usar para decir, a mí no me tiene que obligar, yo le doy gracias a Dios cuando lo siente en mi corazón. Y saben que dice, yo no quiero ser hipócrita, yo cuando le dé gracias a Dios lo voy a hacer de corazón. Pero el problema es, ¿cómo puede ser que un hijo de Dios no siente en su corazón el dar gracias a Dios continuamente? ¿Cierto? ¿Cómo, hermanos? Entendiendo la verdad de Dios, viendo la bondad del Señor hacia nosotros todos los días. Yo me rascaría la cabeza, o sea, ¿cuál es el problema de que esa persona, ese hijo de Dios, no siente en su corazón dar gracias al Señor continuamente? ¿Cuál es el problema de un creyente que tiene que esperar a que lo siente en su corazón para dar gracias? Cuando el hijo de Dios vive su vida consciente de la realidad, ¿entienden? De que es por la pura gracia de Dios que recibimos toda buena dádiva y todo buen don perfecto. No podemos hacer otra cosa más que sentir una profunda gratitud al Señor. Y cuando lo sentimos decimos, gracias Señor. Primera Tesalonicenses dice, ya en el nuevo pacto, después de la cruz, de la resurrección del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo a unos creyentes de la iglesia en que vivían en Tesalónica, dicen, den gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Den gracias en todo. Generalmente sentimos, y no es malo, hermano, pero sentimos dar gracias a Dios por las cosas buenas, ¿cierto? Generalmente cuando algo bueno me sucede, fácil sentimos dar gracias. O algo agradable, algo que no me estropea mis planes. Por ejemplo, cuando vas atareado al trabajo y tienes un accidente, da gracias en todo. Pero si uno piensa, ¿y ahora qué va a pasar? O te olvidas de dar gracias a Dios. Y no vas a dar gracias a Dios por las cosas que suceden, que son agradables para ti. Aún en medio de las agradables. Porque Dios es perfecto. 1000 veces deja que Dios haga su voluntad en tu vida. A tu querer cambiar el plan de Dios para tu vida. Generalmente cuando recibimos o experimentamos algo malo o desagradable, ¿cómo que no es muy fácil, no fluye en dar gracias a Dios? Pero por esta razón Dios nos enseña que hemos de dar gracias a Él en todo. En todo. Normal, todos cuando suceden cosas buenas es fácil. Pero no cuando vienen las cosas que son desagradables o que no queremos que sucedan en nuestra vida. Y Dios por eso nos da instrucciones. ¿Pero por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál? Que den gracias en medio de toda situación. Además, Dios dice en su palabra, recuerdan en Romanos 8:28, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para su bien. Todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, todas las cosas que suceden en nuestras circunstancias, en nuestra vida. Todo, hermanos. Escuchen, todo. Enfermedades, accidentes, falta de trabajo, todo ayuda o están trabajando. Dios está haciendo que todas esas cosas trabajen juntas para un bien común para los que le amamos. La clave está en que amamos al Señor. Si no amamos al Señor es muy difícil que veas el bien. Nunca lo vas a ver. Y eso, las circunstancias negativas de tu vida las vas a tomar como mala suerte o maldición o castigo de Dios. O quién sabe qué tanta cosa, y tu corazón no va a sentir mucha gratitud a Dios. Las acciones de gracias van acompañadas de un sacrificio. Un sacrificio, recuerdan en Levíticos cuando dice ofrecerán a sacrificio de ofrenda. Una ofrenda o un sacrificio de acción de gracias. Pero ¿por qué un sacrificio? Un sacrificio es prácticamente muerte, algo que sufre.
Cuando expresamos gratitud, lo hacemos con algo en las manos. Cuando Dios les decía, así van a venir, van a ofrecer acciones de gracias, pero lleva algo en las manos. Y el pueblo no solamente iba a decir gracias, Señor, pero traía algo, hermanos, algo que le iba a ofrecer o dárselo al Señor. Un regalo, un presente. Para los israelitas era un sacrificio de harina, de torta o de animalitos. Damos las gracias con nuestra boca y en las manos traemos algo que muestra o expresa nuestra sincera gratitud. No se tiene que hacer en cada ocasión. O sea que cada vez que dé gracias, obviamente podemos decir gracias hermano, gracias hermana, verbalmente, porque otra vez no vamos a caer en el legalismo. Pero es muy apropiado, ¿saben?, expresar gratitud por medio de algo pequeñito. No te vas a endeudar con la tarjeta, ¿cierto?, para que le puedas dar gracias. No, es más bien la actitud, el reconocimiento. Muchas gracias, maestra de escuela dominical, por darle clases a mis niños. Yo sé que yo a veces no la aguanto en la casa y usted lo tiene que aguantar cada domingo por casi 1 hora. Gracias, hermana. Un regalito, ¿cierto? $5, yo no sé. No tienen que hacer eso ustedes, yo se lo dejo a ustedes. You fill the blank. Ustedes tienen el blanco que pone el Señor, una tarjetita, un perfumito, una cremita, una Biblia, un marcador, yo no sé. Es apropiado dar las gracias con algo en las manos. ¿De cuánto valor debe de ser el presente? ¿De cuánto debe de costar lo que le ofreces a Dios o cuando das gracias a una persona? ¿De cuánto debe de ser? No importa el valor. No importa el valor, ¿cierto? Qué bueno que nadie dijo de $100, pastor. Ok, no, realmente no. La bendición bajo la gracia es que no estás bajo la ley, no es un legalismo, no tienes que hacerlo de tal manera. Nadie te puede decir cuándo o qué tan grande tu ofrenda o expresión de gratitud debe de ser. Nadie. Eso es asunto tuyo, de tu corazón con Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando había una necesidad en los hermanos de la iglesia en Jerusalén, él decía, miren, ¿saben qué? Cada domingo, conforme hayan ganado algo, júntenlo, apártenlo todos, y ya cuando pase yo la voy a llevar a los hermanos que están necesitados. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No den con tristeza ni por necesidad. Dios habla al dador que da con alegría. Y una gente dice, bueno, Dios propuso en mi corazón dar. No, dice cada uno de como propuso en su corazón. Tú lo propones. Tú eres el que decide, Señor, esto es lo que propongo en mi corazón. Es una decisión entre tú y Dios. ¿Y qué tan agradecido estás con Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué tan agradecido estás con Dios? ¿Qué propones en tu corazón dar o ofrecer al Señor? En cuanto al rey David, cuando él iba a hacer sacrificios y holocaustos, ¿saben que este pasaje, hermano? El rey David iba a hacer un sacrificio, un holocausto al Señor. Pero el profeta le instruyó que lo debía hacer en una era, es decir, en una tierra o en una propiedad de un hombre llamado Arauna. Cuando el rey David fue y dijo, quiero hacer un sacrificio al Señor en tu propiedad, Arauna le dijo, vive rey, haz lo que quieras, yo no te voy a cobrar ni un centavo. Aquí hay animales, hay todo tú lo puedes hacer y yo no te cobro nada. Hermanos, miren lo que respondió el rey David. Dijo, no, yo te lo voy a pagar. Porque si yo te lo quiero comprar, te voy a comprar el terreno y todo para el sacrificio. Dijo, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y entonces David compró esa propiedad y los bueyes por 50 ciclos de plata. Buenísimo cantidad de dinero, hermano, está en 2 de Samuel. Entonces tenemos que recordar y comprender que cuando damos gracias es el Dios, el único Dios, el Dios verdadero a quien estamos dando gracias. Es al creador de los cielos y de la tierra. Ese Dios es el creador de todos los animales que vemos en el planeta Tierra. De todas las aves, Dios los creó.
De todos los peces del mar, Dios los creó. Y especialmente de todos y cada uno de los seres humanos. ¿Por qué hay seres humanos? ¿Por qué estamos aquí? Génesis 1, 2, es verdad. Dios creó a la raza humana. Dios te hizo a ti. Por la pura gracia de Dios estás aquí. Y yo sé que a veces cuando las cosas van mal en la tierra, alguna gente se enoja con Dios y con los papás, ¿no es cierto? Si a mí no me pidieron estar aquí, y alguien dice, pues dale gracias a Dios, porque si hubieras, perdón, dice la persona molesta, yo no pedí venir al mundo. Y la respuesta es, gracias a Dios, porque si hubieras pedido, tal vez no te dejan venir, ¿cierto? Si hubieras pedido, tal vez te van a decir no. Pero Dios quiso que estuvieras aquí en este mundo para que disfrutes la vida. Alguien puede decir, hermano, pero pastor, con todo lo malo que me está pasando, Cristo es la respuesta. Y alguien escuché a un pastor decir, pues todos decimos los cristianos, Cristo es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? You name it, cualquiera. ¿Qué problema estás atravesando que te afecta a tu corazón, tu vida emocional, tu espíritu? Cristo es la respuesta. No hay excepción. Cristo, en verdad, es todo suficiente para sanar cualquier dolor, cualquier problema espiritual y emocional de cualquier ser humano. No importa lo que haya uno vivido. La verdad de la palabra de Dios es todo suficiente. Y Cristo viviendo dentro de ti es todo suficiente. Necesitas a Cristo Jesús. ¿Crees entonces que el Dios del universo, el único que hizo, es perfectamente santo, justo, bueno, verdadero, merece un pequeño sacrificio de nuestra parte? Yo creo que sí, hermanos. Piensen nada más en el sacrificio supremo, perfecto, en el sacrificio que hizo Dios por medio de Cristo Jesús. Porque recuerden, Cristo es Dios. Cristo es Dios que se hizo un ser humano. Se dignó hacerse, como les digo, hermanos, la millonésima parte de una partícula de polvo. Piensa en una partícula de polvo, divídela en 1.000.000 de veces de partecitas. Bueno, tú eres una de esas partecitas. Eres nada, somos nada en este mundo. Pero Dios en Cristo Jesús sufrió como nadie más. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por ti, por mí. Él sufrió y esa es la manera en que Cristo nos dice cuánto te ama, cuánto nos ama. Es así, I love you this much, my son. Abrió los brazos y murió en la cruz y mirándote diciendo, lo hago por ti. Imagínate, ahí en la cruz, imagínate, gracias a Dios ya no está ahí. Pero ve para tu mente 2000 años atrás. Imagínate al Cristo, al Hijo de Dios, clavado en la cruz, derramando su sangre. Imagínate, y tú parado ahí delante de la cruz, mirando a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y mira sus ojos que te ven con puro amor. Y te dice, mi hijo, así te amo. De esta manera te amo, hijo. Yo no tenía que estar aquí, pero tú sí tenías que estar aquí. Pero yo estoy tomando tu lugar. Yo tomo tu lugar para que tú nunca tengas que sufrir. ¿Creen que merece un poquito de sacrificio, hermanos, de nuestra parte? Darle gracias al Señor. Yo creo que sí. Y esto otra vez, no caemos en el legalismo, pero quiere el Señor que este tiempo que damos gracias lo hagamos con todo nuestro corazón. Este jueves tenemos a las 11 de la mañana un servicio de oración y acciones de gracia. Énfasis en oración y acciones de gracia. Eso es lo que vamos a hacer. A las 11 de la mañana vamos a estar aquí, todos están invitados y vamos a pasar un buen tiempo dando acciones de gracia al Señor y orando. Ahora, no sé cuántos recibieron el boletín, pero dentro del boletín estaba una tarjetita de esta. Si no está en su boletín, que lo agarró antes, saliendo por favor, lo que vamos a hacer es, van a anotar sus acciones de gracias o petición de oración en estas tarjetitas. Se las pueden llevar hoy, el jueves mismo va a haber disponible.
Pero lo que queremos es que usted le ponga acá petición de oración y acá usted escriba por qué quiere que se ore. Si es acción de gracias, póngale acá acción de gracias y en la parte de acá diga usted su acción de gracias. Lo que queremos hacer es algo diferente. Vamos a conectar todas se van a leer, tal vez no aquí enfrente para que todos la escuchen, pero entre ustedes mismos, hermanos, vamos a orar. Si quieren, no tienen que dar su nombre, pero no hay problema si quieren dar su nombre de alguna persona que diga yo y dé su nombre. Pido oración por esta persona que está enferma o que está atravesando problemas matrimoniales. Yo no sé, pero entonces anoten, ahorita lo pueden dar, hacerlo, hermanos, y pueden dejarlo ahí en donde se deposita la ofrenda, o desarrollarla el día de hoy o esta semana, y si vienen ese día jueves, pues también la pueden hacer el mismo día. Si no van a venir por cualquier razón que quisiéramos que venga, pero hagan de todas maneras su tarjetita y vamos a orar por ella. Pónganse de pie y vamos a hacer despedidos. Voy a hacer una oración y los grupos, gracias al Señor, porque tenemos un grupo de alabanza, van a cantar una alabanza, hermanos. Quédense aquí y al terminar vamos a estar despedidos. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos, Señor. You are a good Father, como va a decir este canto, Señor. Tú eres nuestro Padre nuestro que estás en los cielos. Y gracias, Señor, porque por medio de Cristo Jesús es que tú viniste a intervenir en los asuntos de la raza humana. Gracias, Señor, porque por medio de Cristo Jesús es que tú te dignas escucharnos. Tan pequeñitos como somos, Dios, pero tú nos escuchas. Y cuando te decimos gracias, Padre, gracias, Señor, tú estás ahí escuchando. Y quieras tú, Señor, de que en nuestro corazón siempre exista gratitud hacia ti y que lo expresemos no solamente con nuestra boca, Señor, sino también de alguna manera especial, con algo en nuestras manos, a quien querramos dar gracias por lo que significa en nuestra vida, pero especialmente a ti, Señor. Gracias, Padre. Despídenos de este lugar en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.